Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. Muy buenas tardes y buenas noches por allí el continente europeo. Bueno, hoy como todos los jueves estamos aquí nuevamente en un vivo. Muy contenta por poder compartir con todos lo que hoy vamos a estar compartiendo con Jocelyn. Ella es venezolana, reside en Bélgica y ella nos trae hoy este tema de cómo influye la dinámica familiar en nuestra relación con el dinero. Así que, bueno, me va a gustar mucho y me da mucho gusto tenerla aquí. Gracias, muchas gracias por haber permitido estar. Y bueno, vamos, ya nomás vamos a hacerla partícipe de esto para comenzar. Así también se va sumando la gente. Así que bueno, aquí vamos con Jocelyn. Transmitiendo como siempre desde el espacio este que nos brinda Funes, arroba Súper, espacio Villavieja. aquí estamos. Bueno, aquí estamos, ahora hoy concretamos con esto que tenés para compartirnos, que para mí es súper valioso, así que bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos vas a brindar, que bueno, para mí es muy valiosa, así que bueno, nada más que decirte gracias. El placer es mío, queridísima Anabel, muy contenta de estar aquí. Déjame que ver que estoy. Ok. Y pues bueno, lista para responder todas esas preguntas, para hablar de este tema que suele ser bastante interesante y que creo que a muchos les va a ayudar un montón. Bien, bueno, primeramente lo que quería decirle a los que están del otro lado es que, bueno, la dinámica esta para que sea bastante como una especie de ping-pong, vamos al principio a arrancar ella y yo. Sí es importante que, bueno, en ese momento estén en la escucha para que, para que estén atentos y no estén con el celular o con el móvil. Así que, bueno, lo que les sugiero es que estén escuchando atentamente las preguntas bueno, que yo hice, me escribí varias preguntas para hacerle a ella. Y en la medida, bueno, los primeros 30 minutos más o menos, 40 los destinamos a eso, o el tiempo que sea, ¿no? Y después yo voy a abrir a preguntas para que los que están del otro lado, sí es muy importante que en la medida que van escuchando, muchas veces se nos viene una pregunta y es importante escribir porque después a lo mejor pasa y no la escribo, entonces, bueno, el que tenga a mano una hoja y un boli o una virome, siempre es importante escribir para que no se me vaya esa pregunta y después hacérselo a ella misma, que es la que hoy nos va a estar contando y compartiendo. Bueno, ya dado este comienzo, vamos a empezar con lo de hoy. A mí me parece muy interesante que en breves palabras vos cuentes quién es Jocelyn Quintero. Bueno, yo considero que he estado toda mi vida, o la vida probablemente me ha puesto al frente de una temática que para muchos es compleja, profunda y a veces hasta paradójica, que es el dinero. Entonces, pues sí, siento que vine a esta vida de vacaciones y en ese proceso pues aprender a crear una relación más saludable, más armoniosa y más sana con el dinero. Y además también aprender justamente de lo que el dinero nos revela, ¿no? Bien, ¿y cómo te podés describir en pocas palabras? Bueno, eh, hay cosas interesantes, sobre todo en esta temática y en este espacio que hablamos a hablar de decodificación, de biodecodificación. Por ejemplo, yo nací sin dolor de parto, mi mamá me tuvo sin dolor de parto. Entonces, yo no tengo códigos de dolor en mis memorias. Entonces, Ajá. eso hace que yo naturalmente escoja los procesos o las cosas que hago en mi día a día, siempre parten de una premisa de tiene que ser fácil, cómodo y fluido, justamente porque así fue que yo llegué a la vida. Entonces es como, para muchas personas es como
como que la esencia de las cosas y para que tengan valor tienen que ser sacrificadas, difíciles, complicadas, dolorosas. Y yo no tengo eso, es decir, en mi mundo, todas las cosas que yo he logrado y que en las que me he desarrollado, en las que he crecido, y sobre todo viniendo del entorno en el que yo nací y crecí, donde todo el mundo se catalogaba a sí mismo como pobre, y, y además, yo naciendo y creciendo en un entorno así, pues era como que, bueno, la verdad yo no lo veo así. Yo nunca he visto nada desde un punto de vista de sacrificio y siento que he Ajá. avanzado y que he logrado muchas cosas que para otros son como que muy difíciles o pareciera que hay que pagar un precio muy alto o pareciera que es como muy eh, eh, sacrificado. Entonces, siento que mi propia historia, que no es exactamente una historia sin retos, porque no es que no los Sí, tenga, solo que no los obviamente. codifico como tal, solo que no los codifico como tal. Y esa creo que es lo que hace la diferencia, ¿no? El que no importa lo que me suceda, yo siempre tengo una capacidad de ver cuál es como el espacio de menos resistencia y a través de ese fluir y por ahí generalmente es por donde me muevo. Vos Entonces, sabés que ese creo que es mi background energético. lo que me contás, me siento súper identificada con lo que me contás. Lo mismo vivo yo, así igual. Me siento muy identificada cuando dijiste lo que dijiste, porque a mí me pasa lo mismo, o sea, yo lo siento igual. Y bueno, para ir ya más entrando, ¿no? En esto de lo que es el dinero. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo hace esta persona que viene desde una vida muy pobre, desde la pobreza? ¿Cómo hace para generar esa tranquilidad, esa prosperidad, esa abundancia? ¿Vos qué podés decir a las personas que dicen, che, ¿cómo puede hacer, que lo ven así como bastante imposible, ¿no? ¿Qué podés decirle vos a esas personas? Bueno, ahí para mí hay una premisa de vida y es en mi mente y en mi sistema no existe la pobreza, existe la riqueza inconsciente. Es decir, somos inconscientes del potencial, de las capacidades, de las habilidades, del talento y de todas esas cosas que nosotros tenemos para dar al mundo. Y ese desconocimiento es lo que nos hace contarnos una historia de pobreza y de carencia. Entonces, es como, bueno, mi vida depende o mi valoración personal depende de lo externo. Si tengo mucho, entonces soy rico y si no tengo, entonces soy pobre. Cuando en realidad eso solamente son circunstancias materiales, es decir, eso va y viene, eso por esencia no es fijo ni es estable, tiende a tener movimientos. Ahora, si mi punto de referencia está allí, pues entonces es como que tengo el ancla sobre algo que por esencia es inestable, por ende, siempre mi concepto de mí va a ser tan inestable como tan inestables sean las situaciones, las circunstancias afuera. Pero ahora, cuando yo empiezo a hacer un trabajo más profundo y empiezo a poner más ese ancla o ese punto de referencia en mí, pues con mucha mayor facilidad yo voy a empezar a identificar eso que de mí nace para entonces ahora sí materializar, crear, armar y que muchas veces pues parecieran como que hasta milagrosos, pero en realidad no son milagrosos, son procesos muy internos que nos ayudan a inclusive a tener patrones de pensamientos que nos beneficien. Yo siempre he partido de dos premisas. La primera es que yo soy como la hija consentida del universo y lo segundo es que la vida siempre está a mi favor, ¿sabes? Es decir, para mí todo Ajá. está a mi favor. Entonces, muchas veces nos contamos esta historia, ya sea porque tenemos una herida de abandono, una herida de o cualquier otro tipo de Sí, de dolor o cualquier otro rechazo. tipo de historia, de rechazo, exacto. Entonces, armamos una identidad a partir de esa historia y sin darnos cuenta, inconscientemente nos vamos haciendo leales a esa historia que nos vamos contando. Entonces, ese Sí. creo que es una de las cosas importantes dentro de este punto y a veces, muchas veces la gente no le resulta como confrontador, ¿no? Conseguir a alguien que habiendo nacido en unas circunstancias donde mi mamá solo tenía para pagarme estudios y comida,
pues mi esencia y la historia que yo tenía con eso era que, bueno, que eso era lo temporal, pero que fundamentalmente yo era rica. Claro. Y hay muchas personas, antes de ir a pregunta puntual de hoy, a mí me interesaría ver vos qué relación haces con esas personas. Hay muchas personas que el dinero les llega, pero así como les llega, se les va. Y viste que eso tiene que ver con una cierta energía, con esto que dice, yo cobro este dinero, o sea, gano bien, pero, o sea, no sé, siempre me pasa algo en donde tengo que depositar ese sobrante en esto. Y yo eso lo vuelco con la energía, el péndulo, que es lo que lo que nos lleva a esa programación que tenemos de la carencia, de eso que viene de atrás. ¿Vos qué podés decir con respecto a eso de estas personas que dicen, a mí me llegan muchas personas en la consulta que no sé qué pasa, que no, el dinero se me va, así como entra, sale? Sí, bueno, eso puede atender a distintas variables. Es decir, tienes, por ejemplo, la primera variable es la cultural. La cultura en la que tú estés, pues de alguna manera te va a dar como ese código. Hay personas que sencillamente no ahorran porque dice, en este país no vale la pena ahorrar, pero al lado Sí. tengo otra persona que también está en ese mismo entorno y en esas mismas circunstancias y tiene un comportamiento Y ahorra. completamente diferente y logra cosas y ahorra. Entonces, esa es como la primera parte, ¿no? La dinámica que se teje culturalmente dentro de un espacio. Existen otras, por ejemplo, las dinámicas familiares, que lo que tú hayas visto, dependiendo de lo que tú hayas visto dentro de tu propia dinámica familiar, pues ahí hay unas cosas que se convierten como en aquello que o te incentivaron a hacer o tú por mismas observaciones eliges no repetir. Entonces, si tú, por ejemplo, creciste en un entorno donde el dinero, se discutía muchísimo sobre dinero, la tendencia inconsciente va a ser, pues prefiero no tenerlo porque eso genera problemas. Entonces, es como que Discusión. inconscientemente te deshaces de eso no porque no se puede, ni por la economía en la que estés, ni por las circunstancias, sino porque en el fondo lo que quieres es evitar algo. Entonces, bueno, el dinero no me rinde y ¿por qué? Bueno, porque en el fondo lo que quiero es evitar algo, pero ese es un trabajo que generalmente se profundiza, pues. Existen otras donde me llegó a tocar, por ejemplo, casos de familias donde a alguien dentro de la familia pues lo habían robado e inclusive lo habían matado porque tenía un negocio o porque le iba bien. Y entonces eso se convirtió como en la historia, ¿no? Prefiero mejor no tener, pero estar seguro. Entonces, claro, no tienes porque en el fondo lo que estás es protegiendo tu seguridad y tu integridad. Entonces, muchas veces ahí es entender que la historia no es tuya, es decir, en realidad eso no te va a pasar a ti y porque le haya pasado al otro, pues no quiere decir de que a ti también te va a pasar. Existen otros donde, Bien, por ejemplo, y ya hay otros sí, conflictos con, no sé, con la madre o con el padre, es decir, te puedes conseguir por ahí un esquema de desmerecimiento y eso entonces también se puede ir, o sea, va tocando esas fibras de lo que yo hago para. Entonces, puede ser muy multidimensional. Inclusive está la gente que sencillamente tiene una rebeldía al orden, entonces, pues no saca cuenta, no lleva orden, no tiene estructura, porque tiene naturalmente una rebeldía al orden. Entonces siente el orden como dominio, represión, falta de libertad y pues no saca cuenta absolutamente nada. bien. Y bueno, ya vamos a arrancar con la pregunta, digamos, que es lo que titulaba esto, ¿no? Esto que vos decís de cómo influye esta dinámica familiar en la relación que yo puedo tener con el dinero. O sea, esto que vos decís de que lo que yo vi, pero hay muchas personas que pueden que te digan, mirá, Jocelyn, o sea, yo no tuve mamá y papá, por ejemplo, no sé. Y de Ujú. repente se criaron con los abuelos. Bueno, también sucedería lo mismo. O sea, ¿qué podés profundizar con lo que respecta a esta relación mía con el dinero, con lo que respecta a cómo influye mi clan familiar, ya sea mamá, papá, como ancestros, como abuelos, bisabuelos?
como para ir un poco más profundo. Sí, bueno, cuando tú te crías con los abuelos, generalmente los abuelos suelen tratarte con muchísima más delicadeza o con muchísimo más cuidado. Entonces, el patrón o el perfil que se desarrolla en ese tipo de personas son personas que son sumamente prudentes, no les gusta tomar riesgo, porque crecieron en un entorno donde como que constantemente los cuidaban. Que esa Ujú. suele ser la relación que tienen los abuelos con los nietos, es decir, el cuidarlo porque no es mi hijo. Cuando es mi hijo es diferente, pero como es mi nieto, pues es como algo muy sagrado que yo cuido muchísimo. Entonces, ese Sí. niño o esa niña se desarrolla con muchísimos miedos, generalmente le cuesta mucho tomar riesgo, busca muchísimo la seguridad y con frecuencia se queda a la mitad de su potencial. Es decir, teniendo capacidades para desarrollar muchas cosas, pues no las logra. Y generalmente, pues esa relación con el dinero va a estar muy asociada al miedo, al no quedarme desamparado, al no quedarme solo. Es decir, porque de alguna forma lo que están buscando es ese sostén, ¿no? Ese algo que de alguna manera me pueda cubrir ese vacío que en algún momento tuve. Luego tienes, por ejemplo, los que crecen solamente con mamá, los que crecen en un entorno sin papá, pues sí tienen como un patrón un poco más de guerrero, ¿sabes? O inclusive los que crecieron con papá que dominaba y que se rebelaron ante eso. Ese tipo de personas son un poco más dadas al riesgo, son más de lanzarse a hacer las cosas, tienen menos miedos. Y también está el tema de que, pero eso sí, también lo otro es que lo hacen desde un sentimiento de justicia o de injusticia. Hay quienes hacen dinero para vengarse, es decir, me va a ir Mm. bien en la vida porque le voy a demostrar que no lo necesité. Entonces, desarrollan un imperio que les sabe amargo en realidad, porque en el fondo lo que no estás creando desde tu luz, sino que estás creando es para vengarte. Entonces eso sí, a lo mejor recibes si te va bien, pero eso se siente vacío y todavía sientes Ujú. esa rabia. Y quienes crecieron sin mamá y se desarrollaron solamente con papá, pues tienen muchas veces ese tema de desvalorización, ¿sabes? De desmerecimiento, porque el tema con mamá es que con mamá uno trabaja muchísimo el merecimiento porque es con quien recibes. Con papá aprendes a producir, pero con mamá es con quien tú recibes. Entonces, claro, muchas veces esa carencia materna hace que, aunque las oportunidades estén allí y estén dispuestas y haya para ti, y tú te hagas 200, ¿cómo es que 200 afirmaciones y planes de Sí, no. merecimiento y abundancia y un montón de cosas, pues no terminas de avanzar porque todavía tienes, más bien, en lugar de ir viendo hacia lo que está disponible, te quedas volteando hacia lo que te faltó. Entonces eres como mucho más dado a identificar las carencias, lo que no se da, lo que no se llega, lo que no se completa, lo que no recibes. Entonces, eso es uno de esos patrones con respecto al caso de la mamá. Bien, y vos nombraste luz, nombraste alma, y para mí, o sea, es súper importante, ¿no? Esa conexión, porque yo lo que digo es que, bueno, uno se empieza a dar cuenta cuando ha tenido problemas con el dinero, es que ahí influye mucho el tema del amor propio, estar conectado con tu Sí. alma, esto que hay muchas personas, ¿no? Que de repente vienen por ese tema y Ujú. después, claro, después se dan cuenta que empiezan a bucear para adentro y ahí es donde vienen todas esas heridas que vos bien dijiste, la injusticia, todas son heridas de la infancia, el abandono, el rechazo, la humillación. Exacto. ¿Vos qué podés decir con respecto a, o sea, qué relación ves con el tema Ujú. del dinero, con lo que, con nuestro corazón, con nuestra esencia, con nuestra alma? Sí, bueno, fíjate, en psicología hay un punto que es el tema de la diferencia entre las formas y los fondos. Nosotros siempre vamos a tener mucho mayor capacidad para ver las formas, es decir, es como lo que se mueve, ¿no? Creo que es, si no me equivoco, creo que es en la línea junguiana que está este tema de siempre hay algo que se mueve y eso es a lo que yo le presto atención. Entonces, claro, inicialmente cuando nosotros identificamos que algo está pasando es porque hay algo que se mueve dentro del entorno que es a lo que le prestamos atención, pero no es allí donde está el problema. Entonces, muchas veces Ujú. la gente acude porque dice,
bueno, tal cual, es que yo trabajo mucho, pero igualmente yo no recibo lo suficiente. O a pesar de que trabajo 1000 horas extras, pues mi jefe no me valora. O a pesar de que tengo 5 títulos, pues todavía me cuesta ponerme Un un valor. salario que se ajuste, un valor adecuado. Entonces, claro, esas son las formas, eso es lo que generalmente dispara, como en medicina sería el síntoma, ¿no? El síntoma es donde Ujú. nosotros prestamos la atención, me duele la cabeza, me duele el pie. Es decir, el dolor es el síntoma, pero no es el problema. Entonces, No. igualmente sucede a nivel interno. Es decir, yo veo dinámicas que me parece que llega un punto como que ya esto es insostenible. Es decir, esto se convierte como en ilógico. ¿Cómo es posible que yo trabaje tanto y que todavía no reciba lo que yo siento que merezco? Y que vivo constantemente en la idea de que es que hay algo afuera que está mal. Entonces llega un punto en el que tú finalmente como que haces conciencia con eso. Entonces ahí es cuando sueles decir, hay algo que tengo que corregir. Antes de eso, uno vive en la queja, echándole la culpa al otro, el otro es el culpable, yo no puedo por X y Z razón, no puedo por la economía, no puedo por el gobierno, no puedo por mi pareja, no puedo decir, generalmente uno va tirando para afuera a ver a quién le lanza eso. Pero llega un momento en que ya eso se vuelve insostenible y es cuando dice, entre todo esto hay una sola persona en común y esa soy yo. Entonces probablemente yo tengo aquí una incoherencia o algo que no está funcionando bien. Allí es que finalmente la persona podemos decir que está abierta para entonces escuchar otra postura, empezar inclusive a irse profundo con sus propios sentimientos. Entonces, el tema del dinero muchas veces es esa parte que se mueve en la forma y que más que una causa es sencillamente un síntoma. Claro, nos está Entonces, como siempre mostrando, digo a la gente, digamos, qué es lo que yo nosotros tengo que nunca sacar de tenemos problemas de dinero. aprendizaje. Exacto. Sí, es que en realidad una de las cosas, nosotros realmente nunca tenemos un problema de dinero. Nosotros tenemos dinámicas que terminan decantando en una crisis financiera. Ese para Sí, mí sí, es sí. como Y lo más. vos antes, anteriormente habías nombrado el Ujú. tema cultural. Esto de Sí. depositar, yo le encuentro relación esto con lo que acabas de decir recién, de Ajá. Ujú. depositar afuera, o sea, todo lo que uno debe hacerse responsable y ver desde adentro, ¿no? Eh, ¿Qué puedes decir con tu experiencia o qué puedes contarle a las personas de alguna persona que haya pasado por vos, que haya venido con un problema importante y que vos hayas, digamos, hayas salido adelante porque se dio cuenta y se permitió ver que no tenía que ver con su entorno, sino que tenía que ver con otra cosa? Sí, esa historia, una de las historias que a mí personalmente me gusta mucho y que es reciente es, por ejemplo, la historia de Ale. Ale vive en Buenos Aires y durante mucho tiempo el tema que estaba allí como muy latente era porque cada vez que yo llego a 100.000 pesos, por alguna u otra razón, el dinero se pierde, yo lo pierdo, me roban. Es decir, es como que pareciera que tiene siento que tengo como un techo, ¿no? Ahí hay como un techo de cristal que yo no puedo identificar dónde es qué es lo que genera. Y justamente, pues sí, empezamos a hacer un trabajo profundo, empezamos a identificar ahí dónde estaban esas dinámicas, es decir, que era relacionalmente hablando, porque inicialmente siempre está relacionado con la dinámica humana. Y fue interesante porque sí, ciertamente, empezando justamente la pandemia la robaron, todo, se había acabado de mudar, es decir, estaba realmente avanzando, se había acabado de mudar, en esa mudanza pues la robaron, vino la pandemia, ella trabaja con productos que son para spa y para salones de belleza, por ende pues la demanda se fue al piso, se quedó sin insumos, sin productos, sin mercado, un montón de cosas, pero había algo que sí estaba ahora mucho más claro y era la conciencia de que de que no importa lo que esté pasando, el Mm. problema nunca está afuera.
Entonces, ok, estas son solo señales, estas no son problemas. Y entonces empezó justamente a profundizar en ese punto y hay cosas, por ejemplo, que empezó a identificar un poco más la dinámica con papá, eh, la idea de que no podía dejarse sostener, por ejemplo, de la ayuda de papá, de que si papá entonces le prestaba, entonces era como que ahí había como que una tensión. Entonces se fueron generando, se fue identificando el cómo me siento ante esto, porque esto es como la primera pregunta, es decir, esto se dispara, ok, ¿cómo me siento ante esto? Entonces ahí es donde vas identificando, me siento desvalorizada, me siento dependiente, no me gusta pedir, la gente es malo y una cantidad de cosas que obviamente en la medida que él fue profundizando, pues fue dándose cuenta de que lo que tenía en el fondo era una herida, es decir, era la herida de esta sensación constante de no soy capaz, es decir, en el fondo era, bueno, pero es que ante papá yo siempre voy a ser como medio inútil, no voy a ser capaz, no lo voy a poder lograr, no sé qué más, y qué pena que al final entonces también le tengo que pedir porque me volví a quedar en cero. Entonces, hacer ese trabajo, identificarlo así sin juicio y decir, aquí hay una dinámica que se teje, que necesito destejer, pues bueno, hizo que empezara un proceso de perdón a sí misma, un proceso de revisar sus autoexigencias, ese sentimiento de rebeldía, que inicialmente es una rebeldía sana, porque la rebeldía siempre tiene unas Ujú. dinámicas muy sanas, pero que era como que tenía una deuda, era como que constantemente tengo que la vida me regresa nuevamente a papá y me da mucha rabia y me siento desempoderada y es todo eso. Entonces, claro, ordenar eso, sanar eso y darse cuenta de que en realidad papá está para sostenerte y apoyarte, no está para juzgarte, no está para decirte que no eres capaz. Y además de eso también empezar a identificar que no solamente era papá que la podía apoyar, sino que había un montón de gente que también podía apoyarla. Entonces, de la misma manera, como fue el trabajo con papá, pues fue el trabajo con sus proveedores, fue el trabajo con sus clientes, fue entonces identificando, revisando y se dio cuenta de que en realidad había un montón de gente que confiaba en ella. Es decir, papá no le daba, no le ayudaba porque era mala, ni porque era inútil, sino porque sencillamente era su naturaleza ayudarla. Y es la misma naturaleza que tienen los demás. Recuperar ese sentimiento de confianza hizo que nuevamente entonces como que se pusiera en orden, porque de la misma manera como papá le ayudó, pues también su proveedor de servicios, de productos también le dijo, no te preocupes, yo te doy una cantidad de productos en consignación y yo sé que tú igualito te vas a levantar. Es decir, en el fondo, era todo el mundo cree en ti, pero ella no creía en sí. Entonces, cuando lo identificó, dijo, oh, caramba, el tema es que la gente siempre me ha querido ayudar, pero yo no me había dejado ayudar. Y lo veía como una relación desempoderadora. Entonces, ahí, una vez que ya lo identificó, pues ya, por supuesto, empezó a moverse un poco más y estamos hablando de esto fue a principio de la pandemia en Argentina. Sí. Actualmente, en cuestión de 8, 9 meses, 10 meses, ya ella había triplicado el negocio. Pero justamente, ¿cómo logró triplicarlo? Se dio cuenta de que la gente confía en ella y de que ella también podía confiar en la gente. Entonces no tienes de qué defenderte, ni tampoco tienes que aparentar, ni tampoco tienes que sostenerte, ni demostrar que eres la ultra guerrera capaz de esto y un montón de más, porque en realidad eres solo un ser humano dentro de una dinámica social que en algunos momentos ayudas, pero que en otras también recibes ayuda. Recibes. Entonces, volver otra vez a lo humano y a ese, porque además es un trabajo de humildad, de saber que eres vulnerable, de saber que eventualmente vas a pedir ayuda, de que está bien pedir ayuda y de que además sabes que es transitorio. Bueno, eso fue lo que hizo finalmente romper ese techo de cristal y su negocio ya se triplicó, es decir, ya terminó el año pasado con 3 sucursales más. Y lo que invirtió fueron $80. Imagínate tú, cuando tú emprendes, cuando tú te das cuenta de que el dinero es solo una excusa, te das cuenta de que Sí, puedes tal crecer un cual. montón con pocos recursos y llegar muy lejos porque aprendes que aquello que siempre habías visto como una debilidad en realidad era tu gran fortaleza.
Sí, tal cual, coincido. A mí me gusta decir por eso de que cuando uno hace el ejercicio de honestidad profunda con uno mismo, ahí es cuando se permite abrir esta puerta de la abundancia, porque no es que no era abundante, era muy abundante con esos pensamientos que tenían que ver con esa carencia, con esa pobreza, pero la abundancia siempre estuvo, solo que la Sí. utilizó de una forma en la que la hacen, lo hacen ir hacia ese lugar. Y estas personas que muchas a lo mejor te están escuchando, ¿no? Y dicen, y Jocelyn, ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo hago para empezar? ¿O qué fue lo que hiciste vos para hoy estar donde estás? Para ayudar a estas personas que son empresarias a que puedan triplicar su negocio. O sea, estando yo en este lugar, acá, me doy cuenta, ¿cómo hago para empezar? ¿Vos qué podés decir a esas personas? Sí, bueno, en primer lugar, el primer punto es saber que siempre como que, para mí es como que tu mejor forma o tu mejor luz para tú acompañar a otros siempre va a ser aquello que ya ha sido una victoria tuya, porque allí es donde se Mm. gesta la empatía. Es decir, si ya yo pasé por algo similar, si ya yo caminé, me fui por ese camino, pues la tendencia es que tengo mayor sentimiento, es decir, tengo un sentimiento afín de una vivencia que ya yo tuve y que de esa es donde la otra persona se agarra. Eso creo que es lo Ujú. primero. Lo segundo, Sí, lo segundo es muchas veces darte cuenta de que cada uno de nosotros es una combinación única, perfecta y auténtica de talentos, habilidades, conocimientos, y que desde nuestra propia persona, es decir, de nuestra individualidad, nosotros siempre vamos a ofrecer una perspectiva que para el otro de una u otra forma va a ser nutritiva. Entonces, no necesariamente le vas a mostrar todo el mundo, pero desde allí tú le vas a ofrecer esa mirada. Eso para mí es como la segunda. Y la tercera es que al final todos estamos aquí para apoyarnos y acompañarnos y sí, ayudarnos. Entonces, de la misma manera como en este caso con Ale, pues veíamos todo su proceso, pues yo también aprendía, porque habían vivencias que yo no tenía. Es decir, yo nunca tuve mm, como nunca tuve el apoyo directo de papá, porque en mi caso fue que yo crecí sin mi papá se divorció, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 5 años y en realidad, pues yo típico fui de las que salí, saqué, armé, desarrollé, pero nunca lo vi desde un sentimiento de revancha ni de venganza, es decir, no fui exitosa para vengarme. ujú. Sencillamente, como te decía, al principio de todo siempre lo tuve como mi esencia es de rica y mi trabajo es la conciencia, es decir, concientizar esa riqueza. Y en el caso, por ejemplo, de Ale no era así. Entonces era como que, qué interesante. Mira, hay otras miradas. Entonces al final yo también termino aprendiendo de ella. Ella aprende de mí. Es decir, nos sumamos y yo creo que Tal esta cual. es una de las cosas más lindas dentro de todo lo que es acompañar al ser humano, que de todos aprendemos. Eso creo que es como ese gran Sí, tal regalo. Y cual. saber que, bueno, que todos venimos a ofrecer algo. Sí, sí, pienso exactamente igual y lo siento así, que es un intercambio constantemente y cuando uno sana, él sana al otro también porque aprendemos y por eso nos elegimos. Así que sí, coincido con eso. A ver, vamos a abrir a preguntas. Yo había leído, eh, Sí. este es el momento para para los que están escuchando, aprovechen a preguntar. Bueno, acá eh, Juan dice, cuando tenía 10 años falleció mi papá de 41 años. Así quedó solo, mi mamá haciendo lo que se podía. En suma, comencé a trabajar con 13 años. Siempre tuvimos un discurso donde naturalizamos tener poco. O sea, no fue una pregunta, pero él lo contó. ¿Qué le podés decir a Juan? Sí, eso suele pasar mucho. De hecho, ahí hay dos cosas que se desarrollan. En primer lugar, justamente el discurso donde la naturalización de tener poco es un mecanismo de defensa. Ajá. Es esa típica frase de que aquí no habrá
no habrá dinero, pero hay amor. Es decir, en realidad lo que Sí, estamos la es típica. utilizando dos cosas que no tienen ningún tipo de relación, porque el dinero y el amor no tienen ninguna relación. Tú puedes ser una persona No, amorosa con dinero, puedes ser una persona amorosa sin dinero, puedes ser una persona no amorosa con dinero o no amorosa sin dinero. Es decir, no tienen relación entre una y la otra. Pero, ojo, generalmente lo que se hace es, ante lo doloroso de la forma como estamos viendo la situación, si la situación me está desempoderando, yo de una u otra forma voy a buscar un ancla de donde agarrarme. Y el ancla de donde agarrarme, entonces siempre me va a permitir a mí, aunque inicialmente me está ayudando, pero luego eso termina generándome un conflicto. Porque por supuesto, si nosotros naturalizamos tener poco, entonces tener mucho es antinatura. Y sin darme cuenta, entonces me voy privando de cosas porque voy sintiendo que es un acto egoísta, que es un acto que no es humano, que no es humilde, que no es amoroso, que seguro le estoy haciendo daño a alguien, que seguramente estoy afectando a alguien, pero entonces son historias. Pero esa historia vino justamente de que en algún momento pusimos una cosa al lado de la otra que no tenían nada que ver, e hicimos un ancla, es decir, lo enlazamos. Y ese enlace es el generalmente el que se trabaja en terapia, es decir, se trabaja para sí. ayudar y no solamente cognitivamente, sino emocionalmente. Esa es como una, ¿no? Y la segunda que sucede allí, en el caso, por ejemplo, en el caso de él particular, que él empezó a trabajar con 13 años. Desde un punto de vista de dinámica familiar, él tomó el rol de papá. Y Ujú. ese, porque se convirtió a los 13 años en proveedor. Entonces, ¿cuál es Un el tema hombre. con ese rol? Con ese rol de papá. Ese rol de proveedor luego se convierte en una responsabilidad que si no le presta atención, termina afectando sus relaciones de pareja también, porque eso luego se te convierte en esa eterna responsabilidad con mamá, porque es que le debo tanto, es que ella hizo tanto, es que ella se sacrificó por todos nosotros y yo no la puedo dejar sola. Entonces cada vez, no sé si será el caso de él, pero suele pasar que cuando tú tienes esta figura masculina que toma este rol de proveedor, entonces eso se crea, es como que si fuera como un tipo de matrimonio energético, ¿sabes? Es decir, le Sí. debo, tengo una lealtad con esa pobre madre que lo dio todo por nosotros. Y eso entonces hace que este hombre se sienta responsable, pero totalmente responsable de su mamá, al punto de que puede, o uno, no llegar a tener una relación de pareja estable, porque pareciera que siempre mamá va primero, es decir, no termina de hacerse hombre dentro de su mundo. Y lo segundo es que si lo llega a hacer, pues entonces puede generar una dinámica compleja con su pareja. Entonces es este tema de el que es hijo eterno. Entonces esta mujer cuando se casa con este hombre es como pareciera que este hombre no es capaz de tomar decisiones propias, no se hace cargo de su propia vida, no se independiza, no, inclusive la mujer puede sentir lo mismo que sintió su mamá con respecto a su Sí, tal esposo, es decir, cual. porque terminas teniendo un marido que está en cuerpo, pero energéticamente está en otra casa. Es como que si él realmente le atendiera a dos mujeres, donde tú pasas, como tú no tienes el historial de sufrimiento, entonces tú pasas como a segundo plano. Entonces, sin darse cuenta, él termina teniendo como que si tuviera dos relaciones, dos mujeres a las que tiene que cuidar, y el tema es que nunca termina de cuajar o de hacer el espacio dentro de su propia familia, porque vive tratando de tapar el vacío de la familia de sus papás y su mamá. Entonces es como que ni siquiera deja que su mamá termine. Inclusive hay mujeres, hay hijos que inclusive ni siquiera quieren que sus papás, que su mamá vuelva a ser vida de pareja porque no quiere que sufra. Cuando en realidad Ajá, el tema es, pero es que eso no es asunto tuyo, en realidad, o sea, tal la otra cual, tiene sí. derecho a rehacer su vida si le da la gana. Y tiene derecho a sufrir si quiere sufrir. Y todos de alguna manera lo vamos a vivir situaciones familiares similares. Entonces, ese miedo al dolor de mamá se termina convirtiendo hasta en un acto egoísta. He conocido casos de hijos que se oponen fervientemente a que su mamá tenga una nueva relación. No, es que yo le doy todo lo que necesita, sí, pero tú eres su hijo, tú no eres su marido. O sea, ella tiene derecho a Sí, sí, rehacer su vida sí. si le da la gana.
Pero Y justamente viene de ahí, allí, viene de esa dinámica. sí, sí, sí. Sí, cuando hay una distorsión, bueno, yo que trabajo con una de las herramientas de constelación, que para mí es maravillosa, una de las leyes de la jerarquía, y cuando hay distorsión y el hijo cumple el rol del padre o la hija cumple el rol de mamá, ahí empieza todo el problema y ahí es donde hay que abordar que cada uno debe estar en su lugar. ¿Para qué? Para que haya una armonía y para que es la ley de la vida, ¿no? La jerarquía, o sea, cada uno tiene que cumplir con su rol. Acá Ana dice, ¿qué tácticas diarias puedes recomendar para poder superar ese discurso de escasez que nos han establecido en nuestras familias? Bueno, ahí lo primero que hay que hacer es entender de dónde vino ese discurso. Es decir, es lo que estábamos viendo ahorita con el caso anterior. Es decir, inicialmente todo empieza siendo un mecanismo de sobrevivencia. Es decir, es Ajá, el cómo tú haces que el otro valore. Entonces, a veces la forma como te enseñaron a valorar, pues, más bien en lugar de enseñarte a valorarte, lo que te enseñaron fue a sentirte culpable de que si a ti te ajá, iba bien, pues pobrecita la gente que no le va bien. ¿Ok? Entonces es como ni siquiera fue una dinámica de empoderamiento, sino que más bien es una culpa sembrada. Entonces hay que entender primero de dónde viene eso, porque el problema de cuando yo busco repetir, por ejemplo, en el tema de las afirmaciones, muchas veces nosotros más que, más que desarrollar una afirmación, que para mí la afirmación es como esta conclusión a la que tú llegas luego de que entiendes tu propia dinámica, pero muchas veces las afirmaciones las convertimos como en maneras de obligarme a convencerme. Es decir, no ujú, estoy convencida, entonces voy a repetir esto 250 millones de veces hasta que me convenza. En realidad es como que si fuera una técnica de automanipulación, porque tú lo podrás repetir, pero el sentimiento siempre es el que va a mandar. Es decir, lo que sientes ajá, es más importante que lo que piensas. Entonces, por eso es tan importante volver nuevamente a ese sentimiento, a esa historia, al origen, y a veces el proceso más fácil es empezar a recordar. Tan sí, fácil sí, como recordar. Mis alumnas tienen por lo menos un mes donde lo único que hacen es volvamos nuevamente a los orígenes. ¿Cuáles eran las cosas que escuchábamos? ¿Cuáles eran las cosas que nos decían? ¿Cómo nos hacía sentir esto? Y en la medida, lo chévere que tiene, lo bueno que tiene nuestro cerebro es que mientras más profundizamos en esos temas, pues él siempre nos va a traer más material. Entonces, a sí, veces es sencillamente empezar a hilar de dónde vino la idea. Y ese es un proceso muy introspectivo. Y además entendiendo, que creo que esto también es importante, que al final todos nuestros padres, nuestros ancestros y toda nuestra familia, inclusive si en algún momento tu mamá te dejó en casa de un familiar o lo que sea y tú sentiste que estabas abandonado o que no te atendieron, lo importante siempre es entender que todos hicieron lo mejor que pudieron con ujú, lo que tuvieron. Siempre. Es decir, esa es la premisa. Siempre hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Hoy día, claro, hoy día se hablan de unas temáticas que hace 30, 40, 50 años eran un lujo. En sí, realidad esto no era una conversación común. Por ende, no no, conocían lo que tú conoces hoy, no puedes juzgar una historia con las herramientas y el conocimiento que tienes hoy, porque no es justo con respecto al otro. Lo estás juzgando desde su ignorancia. Y eso, pues, ¿quién se defiende desde ahí? Yo no puedo justificar lo que no sé. Entonces, ese creo que también es un punto importante, es decir, la compasión y la comprensión de que el otro, pues, hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo y qué bueno que tú tuviste la oportunidad de ahora estar en un momento histórico y evolutivo del ser humano donde estos temas se tratan y donde tú puedes entonces resolver muchas cosas que ellos no pudieron resolver porque no tenían las herramientas ni la capacidad. Entonces sí, sí, ese es uno de esos grandes regalos. sí, es cuestión de permitirse, ¿no? Porque bueno, también detrás de todo esto hay mucho tabú, ¿no? ¿Y qué voy a hacer y de qué me voy a enterar? No, no, ay, me da miedo. Y bueno, y ahí está que la mayoría de las personas suele empezar a trabajar algo cuando, esto que vos decías antes, cuando toca fondo, cuando yo no, no, basta, ya está, pará, hasta acá llegué.
Y bueno, en el momento que la persona lo sentirá, lo va a hacer, pero bueno, ¿por qué se lo permitió? O sea, a mi papá, olvídate, mi papá, mi mamá que tienen 70 años, en esa época, o sea, no, que esto que decís vos, y bueno, y ahí es donde está todo el trabajo de uno, de entenderlos, aceptarlos y también ver la vida que llevaron ellos, porque muchas veces nos ponemos en el lugar ese de juzgar y bueno, no nos podemos poner en los zapatos de ellos. Eh, a ver, ¿quién Sí, más hace no, una pregunta? Sí. y hay un punto ahí también importante que creo que también puede que esté relacionado también justo con esas dinámicas de juicio, y Ujú. es que nosotros por alguna extraña razón siempre ponemos a nuestros padres como seres suprahumanos, es Sí, decir, los sí. montamos en un pedestal. Entonces, claro, cuando yo digo es que mi mamá es una santa, pues ya la estoy montando en un nivel suprahumano. Y montar a alguien en un pedestal y ponerle esa condición de celestial, pues lo que estoy haciendo en el fondo es no estoy aceptando que es un ser humano. Por ende, cualquier cosa que haga que no me guste, automáticamente lo voy a meter en un estado de juicio. Entonces, Sí. creo que muchas veces lo más importante o es el primer paso es empezar a bajar del pedestal a mamá. Mamá es un ser humano. Papá también es un ser humano y tienen fortalezas, tienen debilidades, deciden, tienen aciertos y equivocaciones, tal cual como tú las tienes. Entonces, muchas veces cuando escucho el tema de, es que mi mamá es una santa, digo, ok, esto es, automáticamente ya sé que por ahí va a venir un estado de Cuidado con juicio, las porque lo que no me palabras, guste, cuidado con las palabras. claro, porque lo que no me guste, entonces lo voy a identificar como una traición, cómo es posible que haya hecho Sí. esto, una mujer que tan correcta, tan justa, tan perfecta, tan no sé qué más, pero no, no es ella, eres tú que te ideaste una figura que no era humana. Entonces eso también hay que prestarle atención. Sí, sí, coincido plenamente con lo que dices y sí, es súper, súper interesante. ¿Qué otra cosa más? Bueno, esto, vos hablabas de las afirmaciones, ¿no? A mí me suele pasar mucho esto de que, bueno, mucha gente es como que, bueno, a ver, decime, ¿qué poción mágica? Dale, decime ya que quiero resolver esto. Bueno, esto que vos decís de la manifestación, de, bueno, esto tiene que ver con la coherencia es lo que digo, lo que pienso y lo que hago. O sea, si no, yo estoy pensando una cosa y después hago otra y siento otra, ahí es donde se produce ese cortocircuito. Y a estas personas, ¿vos qué podés o sugerirles o que les está resultando como muy difícil empezar a dar el paso o a decir, bueno, a ver, quiero resolver el problema que tengo este con el dinero? Ujú. Sí, bueno, hay muchas cosas que uno las puede ir como poniendo en orden, ¿no? Es decir, podemos empezar de repente desde lo más cognitivo hasta lo más emocional, sobre todo porque la parte emocional muchas veces no es la que más nos cuesta. Entonces, bueno, Sí. la parte más cognitiva es empezar a preguntarme si yo estoy teniendo orden con el dinero. Por ejemplo, mi vida diaria me la paso al final de mes, cuando yo recibo el dinero. Tengo la sensación de que no sé a dónde se fue el dinero o realmente yo sé a dónde se está yendo el dinero. Ese es como el primer punto. Para yo identificar si realmente tengo orden, porque si hay algo que con respecto a la parte financiera es, el orden es importante. Si no, los Mm. contadores no tuvieran trabajo. Los contadores tienen un montón de trabajo justamente porque su trabajo es ordenar. Entonces, ese Sí. orden es como el primero. No puedes decir que tu casa es fea si nunca la ordenas. Es decir, lo que está es desordenada. Entonces, muchas veces lo primero que hay que identificar es si esto es un orden o un desorden. Ahora, si tú dices, mira, sí, tengo un orden, pero todavía tengo un algo que hay algo allí, ¿no? Como un miedo, una cosa. Bueno, entonces ahí ya puedes Sí. empezar a ver, a identificar cuál es ese sentimiento. Es decir, ese sentimiento que tienes es de tristeza, es de rabia, es de injusticia, es de que el mundo está contra ti, muchas veces es el sentimiento de, oye, ¿sabes qué? Bueno, yo me gano 15 salarios o 20 salarios mínimos en Argentina y todavía sigo sintiendo que esto no me alcanza. Bueno, ya racionalmente
solo por dinámica racional hay que pararse porque estás compensando. Es decir, hay una parte de ti Ujú. que está compensando esto. Hay un vacío que lo estás llenando con dinero, hay un vacío o quizás hay una falta que estás tratando de nutrirla con recursos, sobre todo con una dinámica de derroche de recursos que te pudieran estar sirviendo a futuro, pero que, claro, vas tratando de llenarte con eso. Entonces es como que no importa si llegas a tener 20 salarios más, lo igualito te los vas a quemar todos. Entonces ahí es donde empiezas a decir, mira, ¿sabes qué? Tienes como un desagüe, tienes aquí como un escape, pero es un escape emocional, no es un escape financiero. Sí, Porque lógicamente la cantidad de recursos, yo he conocido gente que se gana $10,000 mensuales y todavía siente que no es suficiente, se los quema, pero así. Entonces, eso ya no tiene nada que ver ni con el país, ni con la no, economía, ni con la situación, ni con, o sea, ya con ahí sí adentro. hay un trabajo personal. Igualmente también está el de las personas que tienen esos techos. A veces yo tengo un techo en mis ingresos porque, no sé, porque me contaron que, o porque me creí que yo vivo en un país donde no se puede cambiar de trabajo porque no hay empleo. Ese, por ejemplo, era una de las historias que yo siempre escuchaba en Venezuela. No, es que no hay trabajo, es que tienes que cuidar tu trabajito. Y resulta que yo, pues cada 2 años, 3 años, yo misma me aumentaba mi salario porque yo me cambiaba de un empleo a otro y yo negociaba mis salarios sin ningún tema. Y yo pues crecía, es decir, era acumulativo. Al cabo de 10 años yo estaba en un punto donde ganaba lo mismo que un supervisor sin las responsabilidades de un supervisor. Entonces, esa también muchas veces es esos techos que tengo de dónde vienen. Desconozco las dinámicas, Del soy leal a una imaginario. conversación. Claro, soy leal a una conversación en la calle o es que estoy siendo leal a un mandato en casa, que me dicen, no, no arriesgues, no sueltes ese Ujú. trabajito. Entonces, muchas veces tú dices, no, es que no gano lo suficiente, no porque yo esté en un entorno complicado, sino porque yo mismo no me permito ese avanzar porque me dijeron que avanzar es peligroso. Entonces, por mera Ajá. supervivencia, pues yo me quedo aquí tranquilito y me aguanto esto. Y me quedo quejándome porque la queja se convierte en una dinámica de compensación, ¿sabes? Entonces es como que, Claro. bueno, no gano suficiente, no gano lo suficiente, mi jefe es malo, este país no sirve para nada, los gobernantes están cada vez peor, además de eso tengo que pagar impuestos, todo esto es muy injusto y el mundo está contra mí. Por eso también es importante ver cuál es la perspectiva. Y vuelvo nuevamente a lo que les decía al principio. Si para mí la premisa, la vida siempre está a mi favor, o sea, pero siempre. Sí, Inclusive cuando pasan cosas que no tal me gustan, cual. digo, oh, qué fuerte, esto Sí, está pasando para que yo aprenda. Esto no sí. va en mi contra. Entonces, ¿sabes? Mi esquema de sobrevivencia no se dispara tan fácil Ajá. porque la conversación interna siempre es decir, yo no vine a este mundo a sufrir, vine a este mundo a disfrutarlo. Y así es como Sí, sí. siempre decido en función de eso. Sí, sí, sí. Me siento tan identificada cuando te escucho hablar así porque me pasa lo mismo. Me encanta. Bueno, y entonces, con esto que acabas de decir recién, como para ir cerrando, eh, esto podría ser tan mágico como no, dependiendo de cada uno y de esa sinceridad y de esa honestidad que uno le ponga a la situación en la que está viviendo, ¿no? ¿Y qué tan importante es esa situación en tu vida? Hay situaciones que tú crees que son importantes, pero después te das cuenta que no es verdad. Ujú. O hay situaciones que siendo importantes, las minimizas. Entonces trabajas lo accesorio. Trabajas ay, es que yo quiero hacer esto porque yo quiero generar un mejor ingreso. Ok, pero el problema no está aquí, el problema está Sí, al sí, otro sí. lado. Ah, no, de eso yo no quiero hablar. Bueno, entonces ahí te vas dando cuenta de que quieres resolver es un tema accesorio, no un tema fundamental. Entonces, al final, y esa es una de las cosas que tienen las terapias son incómodas, son confrontadoras, son horribles, uno se siente muy mal porque en el fondo estás viendo tus sombras para poder entonces luego moverte hacia tu luz. Y generalmente, pues sí, cómodo no va a ser. Sanador totalmente lo va a hacer. Yo te digo que en realidad para mí la relación con papá, para mí fueron a partir de lo que yo escuchaba,
porque ni siquiera eran mis propios pensamientos, no eran mis pensamientos eran otros, pero lo que yo escuchaba, de alguna manera fue tejiendo una imagen de papá que no era verdad. Entonces, porque de la Ajá, misma sí. manera como, eso es otro tema, de la misma manera como a uno lo pones en el pedestal, al otro fácilmente Sí, lo al puedes otro tirar lado. al quinto paila del infierno. Sí, Entonces, sí, muchas sí, veces sí. ya va, es decir, nadie está ni en un pedestal, ni en el cielo ni en el infierno, son seres humanos. Entonces, a mí me tomó 2 años como ordenar esa imagen de papá, ¿sabes? Entonces es como que, claro, él decidió esto por esto y por aquello. Por supuesto, no, es que yo hubiese hecho lo mismo. Terminas dando la razón y dices, es que yo hubiese hecho lo mismo, totalmente de acuerdo. Pero cuando tú tienes una imagen formada no por ti, sino por lo que los demás puedan decir, pues sí, la imagen es leal y fiel al otro. Y muchas veces el otro se pinta Ajá. como víctima, cuando solamente es corresponsable de lo que está pasando. Tiene su parte, pues. Entonces, volver otra vez, Sí. poner a los demás otra vez en el terreno de lo humano, darte cuenta de que al final todo esto puede funcionar de otra manera y permitirlo. Bueno, Para sí, mí sí, ese sí. Sí, coincido plenamente con lo que compartís, esto bueno, de poder poner a cada persona. Esto lo que decís vos tiene que ver con la percepción, que muchas veces una persona habla, o el cuento, muchas veces te cuentan algo y después vos te enterás que fue nada que ver con lo que te contaron. Entonces, bueno, tiene que ver con eso, sí. con la vivencia. Acá Juan dice, muchas gracias, me está encantando. ¿Qué más preguntas me puedo hacer para encontrar cuál es esa dinámica que me bloquea? ¿Qué más preguntas se puede Sí. hacer para ver cuál es esa dinámica que lo bloquea? Dice Juan. Bueno, ahí hay que revisar, hay unas cosas que hay que ordenar, por ejemplo, la falta de papá, muchas veces es saber que esa fue una dinámica y punto. Lo otro es entender que no eres responsable de mamá, es decir, no es tu trabajo. Ella eligió una relación, esa relación tiene sus propias consecuencias o sus propias dinámicas y tú no tienes injerencia sobre eso. Eso es lo primero, es decir, es volver a ser hijo, es decir, es como, a ver, es importante, queridísimo Juan, que vuelvas a ser hijo. Y eso te va a ayudar a ti, entonces, a darle a mamá el puesto de mamá. Y te va a permitir a ti entonces luego también elegir una mujer y ser padre en una relación y ser marido en una relación que es tuya y la que tú escoges, porque el problema con el tema de mamá es que termina siendo el marido de mamá y no la escogiste. Es como que te tocó. Y si la Sí, trabajas, sigues conscientemente. trabajando así, pues claro, entonces después es como que, bueno, me consigo puras mujeres que lo que hacen es quejarse y pelear y no sé qué más. Claro, por supuesto, porque vas reproduciendo eso. Entonces es como volver a poner nuevamente a mamá donde estaba. Mamá sencillamente vivió una situación y a partir de esa situación ella eligió. Y dentro de esa dinámica, pues tú también elegiste colaborar, pero elegiste colaborar con mamá, no hacerte responsable de ella ni tampoco de los demás. Entonces, como que volver nuevamente a agarrar ese punto de hijo, que ojo, que también me voy dando cuenta, he visto estas dinámicas donde este que asumió el papel de papá, pues termina inclusive en un estado de injusticia con sus hermanos. Porque que yo hice, que yo trabajé, que yo dejé de hacer, que no sé qué más, y que yo hago como el doble o el triple en la casa y resulta que igual mi mamá sigue viendo con ojos de hijo a los hermanos y yo volteo y me da mucha rabia, porque siento que ellos no están haciendo nada. Y sin embargo, mamá todo se los da y los protege y los cuida y les da un montón de cosas que tú sientes que no te los están dando a ti. Pero es por eso, es porque no estás en el lugar que es. Bien, bien. Ahora, bueno, ya nos vamos despidiendo. Las preguntas, pueden hacer más preguntas debajo de que va a quedar grabado este video y Jocelyn con todo gusto las va a poder contestar. Eh, Así que bueno, hacemos así, Jocelyn, ¿eh? ¿Te parece? Seguro. Te agradezco muchísimo y muchas gracias por tu tiempo y por aceptar esta invitación. A ti, queridísima Anabel, y pues bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, y seguimos en este camino en esta linda aventura de conocernos a nosotros mismos.
Bueno, muchas gracias, saludos a todos, gracias por estar del otro lado y hagan las preguntas que quieran que con total placer ella va a contestarlas. Bueno, nos vemos, chau, Bien. chau. Besos.